Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor y dando gracias siempre a Él por el tiempo, por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da de poder compartir su palabra, que es santa, ¿verdad? Su palabra, su evangelio es santo, y nosotros pues solo somos ese medio que Dios usa por gracia y misericordia para compartir esta buena noticia que está en toda la Biblia, que no es nada más un versículo. Sabemos que a veces meditamos en algunos textos bíblicos, pero siempre el evangelio es eterno y por lo tanto pues no vamos a terminar de compartir o de entenderlo todo, pero como decía, que aquello que Dios nos pueda, que de verdad sea creído y pueda ser revelado en nuestro espíritu. Amén. Así que oramos para el tiempo que Dios nos otorgue, ¿verdad? Y poder compartir. Buen Dios y Padre, te damos gracias, amado, en esta tarde, que nos permites, por tu gracia, por tu favor, el poder estar reunidos acá como tu iglesia, tus discípulos, para un solo propósito, Señor, que es compartir y escuchar la buena noticia tuya, la buena noticia acerca de tu Hijo amado, quien fue el designado por ti para traer redención a la humanidad en todo aquel que cree. Gracias te damos, Señor, y oramos para que todo pensamiento y palabra pueda ser cautivo a la obediencia de tu evangelio y que pueda ser dirigido y entendido en el Espíritu. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, quien es el Cristo. Oramos, amén y amén. Vamos a Jeremías 29:11. Lo que el Señor pues en esta tarde nos trae, ¿verdad? El hombre cautivo y el evangelio, ¿verdad? Está pues plasmado un poco de esto acá en Jeremías 29:11, que nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis o me buscaréis de todo vuestro corazón. En realidad, bueno, vemos acá es una promesa de Dios primeramente, ¿verdad? Y que Dios nos pueda demandar en todo caso que le busquemos de todo corazón, que en realidad no solo que lo busquemos por las necesidades que tengamos, sino que lo busquemos como Dios, que lo veamos como lo que Él es, como el designado para venir a esta tierra, como mencionaba. Lastimosamente, ¿verdad? El ser humano, es importante y necesario decirlo, el ser humano por sí mismo no busca a Dios, no puede buscar a Dios porque quedó imposibilitado de poder acercarse a Dios por el pecado que él mismo provocó, es decir, su incredulidad, su desobediencia a la palabra que en un principio Dios le dio a Adán y Eva. Este hombre quedó imposibilitado, ajeno a la voluntad de Dios y de poder acercarse, y mucho menos de conocerlo como lo que Él es, como Dios mismo. Entonces, a raíz de ese problema fundamental, que quedó separado de Dios, esclavo, cautivo en este caso, por el pecado, gobernado por Satanás y muerto espiritualmente, era imposible que el hombre pudiera acercarse a Dios. ¿Y por qué entonces Dios le dice que lo busque de todo corazón? Sabemos que siempre, después de ese problema espiritual, de esa caída que se conoce, o después de ese problema fundamental, el hombre, como menciono, quedó imposibilitado. Pero es ahí donde vemos la obra preciosa y la obra perfecta de Dios, que fue Él siempre buscándonos, que fue Él siempre dándonos esa solución a ese problema, dándonos la respuesta, mostrándonos el camino, el único camino que el hombre necesita encontrar para volver a Dios. A raíz de todo esto, pues es un problema grave. Realmente la humanidad no tiene quizá idea de lo grave o de la condición tan precaria en la que quedó y todo lo que le trajo como consecuencia.
Hace unos días compartíamos, y creo que se ha hablado muchas veces acá, que todo lo que trajo a consecuencia, ¿verdad? Que el hombre, pues a raíz de eso vino la muerte espiritual, vino la enfermedad, vino el dolor, vino los problemas, vino el afán, vino el estrés, la enfermedad del siglo, ¿verdad? El estrés, eso no es de este tiempo, es algo de siglos atrás, pero que todo fue a raíz de ese problema, que se generó, el mal se instaló en el hombre y ese mal lo gobernó y lo gobierna separado de Dios. Entonces, pero Dios siempre en su misericordia, siempre en su favor, en su gracia, conociendo la condición en la que el hombre quedó, tuvo a bien y el poder mostrar y darnos esa solución. Y desde un principio, ¿verdad? Se conoce cuando el Señor le dijo que al hombre, ¿verdad? Que si comía de ese fruto, ¿verdad? Le dio ese pacto de obra que se conoce. Ellos al desobedecer, ellos iban a morir, o sea, ambos, ¿verdad? Aunque él le dio ese pacto a Adán, implícitamente se lo estaba dando a Eva, por el hecho que ellos iban a ser una sola carne e debían obedecer ambos y permanecer aferrados a esa voluntad de Dios, porque esa fue la voluntad de Dios, que ellos pudiesen obedecer, debían obedecer, porque de hecho estaban en la capacidad absoluta para poder obedecer, porque en ellos no había pecado, en ellos no había mal. Entonces ellos estaban en condiciones, eran semejantes a Dios, o sea, es decir, tenían los atributos de Dios, eran santos, eran sin pecado, tenían mucho de Dios, y eso los capacitaba para que ellos pudieran obedecer, pudieran permanecer en ese pacto, para que entonces se pudiera cumplir el propósito de que ellos pudieran llenar la tierra de seres y de personas a la imagen de Dios, que tuvieran la misma capacidad que Dios les había dado a ellos. Pero caso contrario, que ellos fueron incrédulos y desobedecieron, se consumó su pecado y ellos murieron espiritualmente, fueron sacados de la presencia de Dios. Dios dice que ocultó su rostro por sus iniquidades y no iba a escucharlos más. Que ellos iban a hablar y iban a pensar que estaban adorando a Dios, que estaban hablando a Dios, obedeciendo a Dios, y no era así, porque esa comunión era necesario que fuera restablecida solo a través de Cristo. En el antiguo tiempo Él no había venido, pero estaba su promesa, que había de venir un Redentor, que había de venir un Mesías, un Salvador, para venir a nuestro encuentro siempre y poder entonces redimirnos. Y esto por medio de la fe. Todo siempre ha tratado de fe. Cuando el hombre pecó contra Dios, fue infiel, porque la fe es fidelidad. Y lo contrario, ¿verdad? La infidelidad es la incredulidad. Esas dos cosas suenan muy cortas, una palabra muy sencilla, pero de mucha trascendencia, de mucha importancia en cuanto a la condición espiritual del ser humano. Y tristemente, ¿verdad? Todo esto vino degradándose de siglos en siglos, y precisamente por esa condición ellos fueron cautivos. Si hablamos un poquito acerca de la cautividad, de cuando el pueblo pues fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia, obviamente Babilonia representa, ¿verdad?, todo el sistema de este mundo. Representa el mal, el pecado, la incredulidad, principalmente, ¿verdad?, el sistema religioso y todos estos cosas mundanas que lo que hacían es absorber al ser humano, mantenerlo cautivo del mal, del pecado de Satanás y ajeno, apartado de Dios. Porque justamente ese es el propósito de Satanás. El propósito del evangelio es mantenernos cerca de Dios y con Dios. Pero Satanás, como siempre, él es ese enemigo, él busca lo contrario. Entonces influencia a las personas porque naturalmente el ser humano, después de Adán y Eva, quedó en esa condición y quedó bajo la esclavitud. Dice que el ser se vuelve esclavo de aquel a quien obedece. Adán y Eva
obedecieron a Satanás, a la voz de Satanás, por ende se volvieron esclavos de él y del mal, que es la consecuencia, ¿verdad? Es el fruto de aquello que se cree. Entonces, a raíz de su pecado, ellos fueron, todas las descendencias, ¿verdad? Vinieron de generación en generación, todos apartados de Dios. Y vemos cómo ese diseño se distorsionó en todas las generaciones. Porque después de Adán y Eva, aunque ellos en su momento, Dios les dio la oportunidad de poder presentar sacrificio, aun cuando ellos habían pecado, pero obviamente las consecuencias de su desobediencia, de su pecado, ellos las pagaron. Entonces, pero asimismo, sus hijos, que uno de ellos pues creyó, el otro no creyó, y luego que Dios le dio a ser, ¿verdad? Para que pudiera ser ese hijo que venía digamos, en sustituto de Caín, de Abel. Entonces, luego, todo eso, pues quizá usted ya lo ha escuchado antes, ya lo sabe, y qué bueno. Pero lo menciono por esta razón, ¿verdad? Porque vemos cómo el diseño ha venido en todo ese problema. El diseño perfecto de Dios se volvió lo contrario. El diseño para el cual el hombre, el ser humano, fue creado era precisamente para adorarle a Dios, para obedecerle, para rendirle culto, para llenar la tierra de su evangelio, porque la palabra es Cristo. Entonces, aquellos que recibían esa palabra, ese pacto, automáticamente en el Espíritu estaban recibiendo. Y como eran seres espirituales, su propósito era espiritual. Entonces, luego que ellos no obedecieron así y no permanecieron en esa promesa, todas las generaciones entonces estaban en total rebelión contra Dios en todo momento. Y que aún, ¿verdad? Dios usó a sus profetas, en este caso a Jeremías específicamente, para que él llevara su palabra al pueblo de Dios. Ese es un estado en el que todos venimos así, todos. Pero allí vemos la misericordia, vemos el favor de Dios. Y este propósito, como lo decía en el 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo, que son pensamientos no como los suyos, no como los nuestros, sino dice, pensamientos de bien y no de mal. Es decir, yo tengo un propósito divino, eterno, perfecto, para lo que yo estoy permitiendo, para lo que yo voy a permitir en sus vidas y con el cual yo lo voy a llevar a este lugar de rebelión. Personas que están totalmente ajenas de mi palabra. Había un rey, un gobernador, ¿verdad? En ese momento, Nabucodonosor, que tenía oprimida a las personas, tenían dioses ajenos y así muchas cosas. Y todo esto obviamente provocaba la idolatría, provocaba la disensión, provocaba todo esto que va en enemistad con Dios. Pero Dios le dice, manténganse firmes, en otras palabras, manténganse en la fe, sean fieles a mi palabra, recuerden mi pacto, el pacto que yo les di a ustedes y les di a sus padres, que obviamente por su desobediencia han adquirido juicio, pero yo en medio de eso, yo lo voy a llevar a ese lugar y voy a tener misericordia de ustedes, lo voy a preservar. Y en el tiempo, cuando se cumple ese propósito para el cual yo los llevé a ese lugar, yo lo voy a sacar. Así como yo los introduje, así yo mismo los voy a sacar. Lo mismo que hizo el Señor, cuando dice que el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado en todo por Satanás. Dios lo permitió, tenía un propósito divino, eterno. Dios no tenía que demostrarle nada a Satanás, no tenía nada que negociar con él ni demostrarle absolutamente, porque él decía, si tú eres hijo de Dios, tal cosa. Si tú eres hijo de Dios, salta de aquí. Y él decía, escrito está. Él no tenía por qué negociar con Satanás nada, porque él sabía perfectamente quién era. Entonces, lo que este pueblo, Dios le estaba demandando, lo que Dios le había dado, que había sido desobediente, sí, y por eso estaban en rebelión, estaban en enemistad con Dios, pero aún así dijo, yo los voy a usar a ustedes y los voy a llevar a ese lugar para que proclamen mi nombre, para que proclamen mi pacto y que puedan procurar la paz con estas personas, porque el hombre que está enemistado con Dios, es obvio, ¿verdad? Ese enemigo no está en paz, porque la paz viene de Dios. El hombre, en general, el ser humano,
es enemigo de Dios, naturalmente. Pero Dios quiere nuevamente hacer esa amistad con el hombre. ¿Y por medio de qué? Por medio de esa fe en su Hijo, en su obra, que fue la que realmente redimió al ser humano, porque ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo, que muchos tal vez se duelen o nos dolemos, ¿verdad?, de todo lo que Él padeció, y pareciera que es hipocresía, porque no nos debe de doler tanto en la carne, sino que tiene que trascender nuestro espíritu, porque todo lo que el Señor Jesús hizo para podernos redimir era con un fin espiritual, devolvernos nuevamente ese estado. Tal vez nosotros nos vemos y cuando nos vemos, ¿verdad?, vemos las carencias y decimos, ay, que no se nos nota que somos hijos de Dios, porque nos falta aquí, porque nos falta allá. Pero en realidad, en el Espíritu para Dios ya somos santos. En el Espíritu para Dios ya somos perfectos, porque es la obra de Él en nosotros y empieza de adentro hacia afuera. Obviamente, en su momento, cada uno, cada día, de acuerdo a su fe, va a ir siendo transformado. A mí esas palabras me quedaron grabadas, quizás sí las hemos escuchado mucho, las sabemos, pero es lo que les digo, a veces esto tiene que ser un entendimiento en el espíritu, más que en el intelecto, porque hay muchos que quizás ya sabemos esto, sabemos lo otro, tenemos mucha información, leemos, pero a veces en realidad no va penetrando en nuestro espíritu y no vamos comprendiendo ni discerniendo espiritualmente. Entonces el Señor les dice, multiplíquense, así como en un principio Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto, multiplíquense, señoreen, sean mis sacerdotes, sean mis profetas, anuncien mi palabra, enséñenle a sus hijos, transmítales el pacto. Y aquel que recibe, aquel que cree, va a obedecer, porque se obedece cuando se cree, porque la fe trae como resultado la obediencia. Y la obediencia, obviamente, eso nos acerca a Dios. ¿En qué? Porque la obediencia proviene de Él. Y si en mí hay obediencia es porque yo estoy con Dios, porque de mi parte nosotros producimos desobediencia. Nosotros no somos obedientes, por lo menos no de manera perfecta, ¿verdad? Porque dice que la obediencia perfecta está en Él. Entonces, mencionaba todo esto. ¿Y quién es el que se opone? Mencionamos, es Satanás. Dicen que en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de poder y este es el poder que está en Dios, en su Hijo, para salvación. Y aquel que está, porque ese es precisamente el estado natural, pero dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Allá habían incrédulos, Adán y Eva fueron los primeros incrédulos y ellos a todas las generaciones le transmitieron esa misma incredulidad, y Satanás se encarga de mantener a los incrédulos en ese estado para que no se encuentren con la verdad de Dios, para que no se encuentren con Dios, porque es Dios que viene a nuestro encuentro, no somos nosotros. Por lo que mencionaba, nosotros todos quedamos imposibilitados. Dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Él lo deja muy claro en su palabra para que ninguno, dice, nos sintamos buenos, ¿verdad? O que nos sintamos que hacemos las cosas. De hecho, una de las características que menciona Nabucodonosor, que fue muy arrogante, tenía un espíritu que él se sentía muy capaz, que por sus propias fuerzas él lograba muchas cosas. De hecho, tuvo un reinado muy largo, pero dice que en un momento determinado, y vuelvo, y eso es un paréntesis, no es el tema, él se arrepintió, reconoció que todo el poder provenía de Dios, porque él recibió juicio por eso. Aparte de toda la maldad que hizo, ¿verdad? Porque gobernó un pueblo, lo sometió, lo mantenía cautivo, pero eso era un propósito, porque él de alguna manera tiene una figura de Satanás, que eso es lo que hace Satanás, mantener a las personas atraídas con las cosas de este mundo, que las personas pongan su mirada nada más por las cosas de este mundo y no vean lo espiritual, porque su entendimiento, sus ojos espirituales están ciegos. No pueden vivir para Dios. ¿Y cómo entonces se puede? Eso solo es posible mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que nos trajo libertad
para podernos entonces ahora encontrar con Él, y entonces la obra de Él va siendo completada, que ya nuestro enemigo número uno, el gobernante de nuestra vida, que era Satanás, ya no nos gobierna. El pecado, nosotros ya no estamos cautivos ni no estamos esclavos del pecado. Y ahora también tenemos la vida de Dios, ya no estamos muertos espiritualmente. Por eso podemos ahora discernir las cosas, podemos diferenciar, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, es decir, entre lo espiritual o lo que es evangelio y lo que no es evangelio. Y nosotros podemos hablar quizás de muchas cosas que son quizás agradables al oído de las personas, pero aquel que tiene el Espíritu de Dios, aunque no tenga nada que hablar, el Espíritu Santo tiene todo que decirnos, porque nuestro único propósito de vida para Dios es que lo conozcamos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único o el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, la salvación, es estar en Cristo. Cristo es la salvación, y es el medio que Dios nos dio para volver a casa. Porque estamos en esta tierra, sí, pero con un propósito. Es un propósito de que podamos nosotros hacer lo mismo, de poder llenar la tierra con seres, o en este caso, para que transmitamos, para que traslademos el pacto de Dios. ¿Y quién es el pacto entonces, hermana? El pacto de Dios está en el Hijo de Él. Está en su Hijo, esa promesa, esa simiente, ese Mesías prometido por Dios, que venía a unirnos nuevamente. Imagínense que de repente nosotros tenemos un acceso restringido, si nosotros sabemos que ese es el único lugar por donde debemos transitar, pero el acceso está totalmente cerrado. Qué feo se siente. Y nos toca dar muchas vueltas para poder llegar al lugar donde necesitamos llegar. Pues así fue el hombre. El hombre no tenía paz consigo mismo, ni paz para con Dios. No tenía propósito de vida, y por eso vivía para las cosas de este mundo, se esforzaba tanto, se cansaba, se estresaba y se cargaba y no encontraba paz, porque en realidad la paz que el ser humano necesita, porque dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque a veces no entendemos, porque no nos hemos encontrado con esta verdad. No entendemos cuál es el propósito, nuestros oídos están cegados, nos parece a veces aburrido, no lo entendemos, o simplemente no lo queremos escuchar. Dios quiere que oigamos y que su palabra sea dulce, dice, más dulce que la miel, y no que escuchemos con los oídos pesados, que es como comúnmente el ser humano escucha. Y es gracia de Dios cuando Él nos permite oír la voz de Él. Si usted no me crea lo que yo le puedo estar compartiendo, pero tenemos la escritura como base. Tenemos un capítulo que habla de mucho, pero no nos anuncia muchas cosas, solo nos anuncia una. Y nos anuncia a su Hijo siempre, porque en toda la escritura va implícito el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Entonces mencionábamos el capítulo 4 y de allí el 11, ¿verdad? Todo el versículo 4 del capítulo 29 de Jeremías. ¿Cuál fue la designación de Dios para este pueblo? Que se procrearan, que se multiplicaran y que procuraran la paz en ese lugar, o sea, es decir, que compartieran esa buena noticia, porque es de la única manera que el ser humano puede encontrarse con Dios, porque ellos estaban inmersos en el pecado, estaban inmersos y ajenos totalmente a Dios. Tenían sus dioses, había paganidad, había idolatría, y eso no es diferente de estos tiempos, hermanos. Nosotros podemos usar el Antiguo Testamento como ejemplo, de hecho es un espejo para nosotros, para que nos veamos, porque a veces mencionamos algo que ya pasó, que hay personas que ya no existen, pero Dios nos sigue hablando a nosotros, y eso se nos olvida, porque pensamos que es una historia. De hecho, sí, es una historia real, por cierto, pero que nos aplica a nosotros. Porque Él dice, y me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. Vámonos a Deuteronomio 4, 28 y 29, por favor. Ahí pues obviamente nos confirma acerca de lo que el Señor nos está hablando en este capítulo. Deuteronomio 4,
28 y 29. Amén. 4, 28, ¿verdad? Dice, y serviréis allí a dioses y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es decir, si así como ustedes adoran y buscan algo que no existe, llámese como se llame, hermanos, porque nosotros tenemos o está la tendencia a criticar a religiones que adoran imágenes y similares. Pero Dios nos habla de la idolatría porque muchas veces el primer ídolo podemos ser nosotros mismos. Pueden ser nuestros semejantes, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, cosas materiales, y obviamente son cosas que no tienen vida, que no producen vida, sino todo lo contrario, producen muerte, porque esa es consecuencia de aquel que está muerto, porque no ha comprendido, porque no ha podido ver a Dios y no se ha encontrado con Dios y no ha visto que hay alguien superior a todas esas cosas. El buscarle de todo corazón no es algo que lo podemos hacer nosotros, es algo que Dios lo produce en nosotros, que Dios es el que nos da esa capacidad porque Él nos encontró, porque dice que Él vino a nuestro encuentro, Él se mostró a nosotros y lo pudimos ver. Y cuando lo pudimos conocer, no en su totalidad, porque Él es Dios y es eterno, pero en la dimensión o magnitud que a cada uno Dios le haya permitido encontrarse con Él, Él va a ir haciendo esa obra todos los días, esa obra perfecta, y nos va a ir enseñando. Y decía que la identidad que Dios quiere, que a pesar de este pueblo, que aunque estaban sumergidos, ellos no fueran, dice, son de este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos. Somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores aquí en la tierra, pero ciudadanos del cielo. Cada uno tenemos, si en realidad nos hemos encontrado con Dios, tenemos un lugar de donde venimos cada uno. Las personas que ¿cómo se dice? Las personas que vienen eventualmente a un país, ellos solo representan. Están cumpliendo una misión en el país de destino, pero tienen un lugar donde deben regresar, así como cada uno de nosotros. Tenemos una misión aquí en la tierra, un propósito de vida espiritual, por supuesto, y no hablo de manera perfecta. Aquí no vamos a hablar así bien espirituales, porque obviamente estamos en el mundo, nos ensuciamos, fallamos a Dios. Dice que aún con pensar ya pecamos. Imagínense, con ver ya pecamos, o sea, de cualquier forma estaríamos fritos, como se diría en buen salvadoreño, o estaríamos condenados. Pero es ahí donde vemos la obra de Dios perfecta, que tiene esa misericordia y que dice que por las obras ningún ser humano va a ser justificado. Que evidentemente en aquel que cree hay un fruto del Espíritu, y eso es lo que va a reflejar, así como hay un fruto de la carne, que aquel que no se ha encontrado con Dios va a producir todo carne, o sea, es decir, todo pecado. Pero aún estando en esta condición ahora de redimidos, igual fallamos de una o de otra manera, pero para eso dice que Dios nos ha dado su palabra. Dice que ya habéis sido limpios por la palabra, ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, pero cuando la creemos también, cuando en realidad hay una fe puesta. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin hacer es imposible agradar a Dios. La manera y el de que está establecido por Dios es que lo busquemos, dice, y que busquemos agradarle, pero esto sabemos que solo es posible mediante la fe. Que cualquier cosa que se pueda hacer siempre debe de ir y llevar como elemento principal nuestra fe. ¿Y cuál fe? O sea, la fe de Dios, o sea, esa fe genuina, esa fe profunda que nos mantiene. Estas personas, su propósito, ¿verdad? Ya lo mencionamos, pero principalmente es esa identidad que Dios había puesto en ellos, los cuales por su desobediencia obviamente no había identidad en el Señor, no había esa
lo que Dios había puesto en ellos no era lo que Dios en realidad quería. O sea, el propósito era que ellos permanecieran firmes ante cualquier circunstancia y que ellos no pudieran negar a Dios, sino todo lo contrario, que pudieran glorificarlo, que pudieran mostrarlo en todo momento. Sin embargo, sabemos que muchas veces por ser absorbidos, ¿verdad?, por el sistema de este mundo y las personas no tienen o tener más temor y por no dañar a las personas y por no ir en contra del sistema. Y recuerdo esta frase cuando alguien la decía, no es que nos vamos a ir a manifestar literalmente, sino cuando decimos manifestar es que vamos a manifestar en todo caso el evangelio y que esa será nuestra carta de presentación. Que nosotros nos identificamos por lo que ahora somos, no por lo que las personas esperan ver, mis hermanos, porque usted no me dejará mentir y sobrará quien le diga, no, pero no se te nota, o tal cosa, o mira, te falta. Eso realmente nuestros oídos deben estar cerrados a esa voz. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar la manera en hacernos dudar, en que no reflejemos, porque es algo que no lo vamos a hacer nosotros, sino que Dios en nosotros, y aún a pesar de lo que nosotros somos, Dios va a cumplir su propósito, porque Él nos va a mostrar y nos va a demostrar que esta es una promesa de Él. Él les dijo, cuando ustedes, en otras palabras, cumplan el propósito, yo los voy a sacar. Y aquellos que no recibieron mi palabra, aquellos que rechazaron mi palabra, aun cuando yo envié a mis profetas, porque en medio de ellos habían profetas mentirosos que se levantaban y le decían al pueblo que no era Dios que los había enviado, es decir, era un juicio. Tenía como propósito disciplina de Dios, por supuesto, pero tenía el propósito principal de darse a conocer a este pueblo idólatra. Dios siempre ha sido su propósito. Nunca ha desechado a nadie, porque Él conoce perfectamente la condición. Es el ser humano el que se rechaza a Dios. Es el ser humano el que rechaza la gracia de Dios. Porque muchas veces el ser humano está acostumbrado a recibir nada más, como decían, quereme, amame, provéeme, pero no rendirse, no sacrificar nada. A veces no queremos sufrir, no queremos pasar circunstancias, queremos vivir una vida light. Y dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción. Y no es que nos volvamos masoquistas tampoco, hermanos. Simplemente es que vamos a una realidad que el evangelio va a sufrir ataques, va a sufrir las personas, porque justo lo que mencionaba, Satanás se opone a que las personas reciban esta buena noticia, que reciban esta palabra de vida y que los liberta. Las personas, Satanás le conviene que sigan esclavos de él y esclavos de este mundo, del sistema de este mundo. Y allí abarca todos los sistemas. Se ha mencionado el sistema religioso, el sistema educativo, el sistema de salud, todos los sistemas que usted se pueda imaginar, económico, todos están gobernados por Satanás, con el propósito de desviar la mirada de las personas de Dios y que sigan sumergidas en ese sistema y no puedan encontrarse. Pero hay una realidad, que aquel que es hijo, como es Dios quien lo busca y es Dios quien lo encuentra, entonces ahí no hay vuelta atrás. Allí Satanás, aunque se oponga y pelee lo que él quiera, no puede. Pero sí hay una realidad. Ponía el ejemplo, ¿verdad? Qué difícil es ir a dar la vuelta, así como le tocó al pueblo en su momento por ser desobedientes. Lo que iba a ser quizá una semana de camino hacia la tierra prometida se convirtió en 40 años, que no es poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces este pueblo, el Señor dio 70 años, ellos estaban decepcionados posiblemente, porque no veían, y los profetas mentirosos, que esos no faltan, les decían, no, Dios no les ha permitido que ustedes estén aquí. Y luego el Señor manda nuevamente a Jeremías y les dice, así ha dicho Jehová, que yo los he introducido allí. He sido yo que les permití, y que en medio de ese desorden, en medio de todo ese vacío, tinieblas que hay, yo voy a cumplir mi propósito. Y aquel que rechace, aquel que no escuche, aquel que no obedezca, va a recibir juicio. Dice más adelante, más abajo, que ellos van a recibir
van a ser perseguidos, van a recibir guerras, va a haber enfermedad y todo eso. Y a mí realmente me traía a memoria todo lo que hoy en día estamos viendo. El Señor fue claro en Mateo 24, todo el capítulo 24 habla de los acontecimientos antes de la venida de Él. Y todo esto se ha cumplido. Son profecías que están resumidas. Entre tantas que Él dijo que iba a venir de una virgen, que iba a venir y que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, que iba a ser colgado, ¿verdad?, en un madero, que iba a resucitar. Todas esas profecías, que son más de 300, están cumplidas. Pero hay una que no está totalmente, ¿verdad? Entre esas es la evangelización mundial y el regreso de Él. Pero todas esas ya están cumplidas, y entre esas también están la guerra, los rumores de guerra, las pestes, las enfermedades, los virus y todo lo que usted ahora está viendo. El sobrecalentamiento, ¿verdad?, global, y así un montón de cosas que lo vemos, y la gente ahora está convencida y se va a la Biblia y sí, aquí dice tal cosa, pero no se arrepienten. El propósito del evangelio es traer arrepentimiento al ser humano. ¿Y qué es arrepentimiento? Aparte que tiene un concepto, pero no es solo un concepto, de cambiar de pensamiento, de cambiar de rumbo, de cambiar de actitud. Eso viene como evidencia cuando se arrepiente la persona. Viene el cambio de rumbo porque yo reconozco que voy en una dirección errónea, que no voy en dirección de Dios, porque fue Él el que vino a mi encuentro, fue Él el que vino en pos de mí, porque yo quedé imposibilitado, el camino estaba cerrado. Pues dijo Dios, bueno, yo voy a su encuentro. Yo me voy a sacrificar, yo me voy a dar en sacrificio por ustedes, para que ustedes puedan creer que mi sacrificio es único, perfecto, para que ustedes puedan tener vida. Que ustedes puedan ser libres de Satanás, libres del pecado, o sea, que ya no sean incrédulos, porque la incredulidad fue la que produjo la muerte del ser humano. Dice que la paga del pecado, el pecado es la incredulidad, es muerte. Y por eso, como consecuencia, el ser humano murió, porque fue incrédulo. La incredulidad le trajo como resultado la muerte. Y no solo es la muerte espiritual y física, sino es que nunca más veníamos apartados de Dios, separados de Dios, en condenación, y de esa misma manera íbamos a morir. Pero Dios, como conoce todo, porque Él es Dios, Él sabía perfectamente que ningún ser humano podía volver a Él. Entonces Él dio, como mencionaba, a su Hijo, pero para que cada uno creamos que ese es el medio, pero que también es la solución. Y que ahora sepamos que somos libres de todo esto, de estas opresiones, y que aunque estamos en este mundo y la influencia de este mundo, los sistemas de este mundo que muchas veces buscan doblegar a las personas, y lo vemos a veces en la misma iglesia. Iglesia sabe que somos cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? No el lugar físico como tal, que estamos acostumbrados a decirlo así, pero en realidad la iglesia es algo espiritual. Está y es aquel que ha creído. Y esto en la misma iglesia se ve. Habiendo sido libres de la opresión de Satanás, de Babilonia en este caso, y que representa todo totalmente contrario, absolutamente y a más no poder de Dios. Y como mencionaba también, que no es solo en aquel momento, Dios nos habla en este tiempo. Él lo advirtió de hecho entre esas profecías y dijo que todo iba a ser como en los días de Noé. Cada uno vivía para sí mismo, por sí mismo, para sus propios intereses, sus propios beneficios, se vuelve egoísta y ni para nada le interesa vivir para Dios, porque no puede, se entiende, no puede. Pero por eso también Dios nos ha dado ese medio para volver a Dios. Y alguien me dirá, ay, pero usted tanto que menciona, ¿y cómo se hace, pues? O sea, es que esto es algo que no lo puede producir ni usted ni yo. Eso lo produce la fe en el Evangelio de Dios, y es Él el que nos va enseñando ese caminar, y que las cosas ya no se hacen ni siquiera mecánicamente. Porque déjenme decirle, la religión es el hombre buscando a Dios a su manera, con sus propios métodos, pensando que puede hacerlo y que está agradando a Dios. Y el Evangelio es todo lo contrario, que nos enseña que el hombre no puede hacer nada para Dios.
El ser humano solo puede mediante la fe en el Hijo y en su obra. Porque esa obra de Dios, esa obra redentora, es la que nos hizo libres y nos permitió, quitó esas ataduras que nos permitían, quitó ese acceso, decía, ese acceso restringido para podernos acercar al Padre. Y nuevamente ese diseño espiritual se empieza a restablecer. Y esto es de todos los días, porque por eso la necesidad de todos los días podernos encontrar con Dios, de buscarle de la manera correcta, en que Él nos va enseñando a cada uno en esta circunstancia, en este desierto donde de alguna manera que esta gente vivió, que fue consecuencia de su desobediencia, pero también Dios lo usó, y en medio de ese desierto Dios se mostró a ellos. Mostró que siempre estaba con ellos y siempre les recordó y les mandaba profetas y que les decía, no se dejen engañar por los profetas mentirosos, no se dejen engañar de sus mentiras, crean a la verdad que yo les he dicho. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, lo mismo, que Él les dijo, si comen, les juro por mí que van a morir, y van a morir eternamente. O sea, Él juró por Él mismo, porque Él es Dios y Él no miente. Y es ahí, por ellos no creerle y poner más atención a la voz de Satanás, y no solo ponerle atención, sino que obedecer a la voz de Satanás, como consecuencia ellos murieron. Y tal así que ni cuenta se dieron que habían pecado. Ellos se vieron su desnudez, pero su desnudez ahora para nosotros es sinónimo de que la gloria de Dios que los cubría, que era su vestidura, ya no estaba. Estaban desnudos, estaban vacíos, estaban muertos, pero que luego el Señor les dice, yo voy a restablecer esa comunión nuevamente. Esa comunión que se perdió por ustedes oír más otra voz y creer más a otra palabra, o sea, creer más a la mentira, van a vivir las consecuencias en su carne. Van a ver cómo la tierra les va a producir espinos, cardos, cómo se van a enfermar, cómo van a parir a sus hijos con dolor, porque sus hijos también van a venir separados y van a necesitar un redentor. Y ustedes como padres van a tener que enseñarles el camino a sus hijos. Y ya serán sus hijos también si ellos creen, porque tenemos el caso de Caín y Abel, que sus padres les enseñaron cómo hacer el sacrificio, cómo llevar el sacrificio. Y sin embargo uno de ellos quiso llevarlo a su manera. Y a su manera murió. Espiritualmente, anduvo vagando en la tierra, no moría, nadie lo podía tocar hasta el día en que Dios designara el juicio que iba a dar a él. Entonces, así con cada uno de nosotros, Dios tiene tanta misericordia, vemos cada día, ¿verdad? Que a pesar de las cosas que fallamos, ¿verdad? Dios ahí está siempre, y no es tampoco para que, como decía, o dice alguien, no es licencia para que pequemos, ni es gracia, ni es permiso para pecar. Es una realidad para que nos veamos en ese espejo de lo que no debemos hacer, de lo que trajo como consecuencia al pueblo que desobedeció. Entonces el Señor, antes de, cuando dice en el 19, en el 10, porque así dijo Jehová, en Babilonia, cuando se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacernos volver a este lugar. Y volvemos al donde iniciamos, en el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice Jehová. Y yo os haré volver al lugar de donde hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo
He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Miren, mis hermanos, o sea, aquí a veces no es meterle miedo a la gente. La palabra de Dios ya está escrita y son designios de Dios que nadie los puede cambiar. Él por eso es claro en su palabra y dice que no hay ningún otro mediador más que nuestro Señor Jesús. Y que el único medio para nuestra salvación es la fe en su Hijo y en su obra redentora. Aquel que rechaza a esta verdad, pues ya sabe lo que le espera. Y no es que Dios condene a nadie, porque alguien ya ha preguntado eso y decir, bueno, pero si Dios es bueno, valga la redundancia, ¿por qué Él pone venganza en las personas? Y que en realidad dice que el que en Él cree, San Juan 3:18, no es condenado. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no condena a nadie, que Dios ya estableció su justicia y que deja como medio que el que cree no es condenado porque por naturaleza y por herencia ya viene en condenación, pero que todo lo contrario, Dios lo que busca es sacar de esa condenación al ser humano. Pero el que no cree, porque no cree en el nombre de ese Hijo designado por Él como medio de salvación, ya automáticamente se condena. No es que Dios condene. Ya el hombre viene así y lo que Dios quiere es revertir ese juicio. Ser libre, justificado es ser librado o ser declarado libre. Aún no habiendo pasado el juicio, lo llevó el Señor. Él llevó en su cuerpo nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestras maldades, nuestras iniquidades, todo lo llevó Él y allí mismo fue extinguido. Y la restauración de todo, esa palabra que les mencioné y ya no la concluí, que mencionaba el pastor, no sé si fue el domingo, creo que fue domingo, acerca de lo que el Evangelio trae, ¿verdad? Que trae multiplicación, ¿verdad? Que trae transformación. O sea, en realidad en el Señor no hay pérdidas. En Dios todo es de continuo el bien. Dice por eso Él, que dice que los pensamientos de Él son de paz, son de bien para nosotros. O sea, ahí Él no miente. Y que claro, cuando no se permanece y no se crea esa promesa de Dios, porque no estamos aquí promoviendo, nunca se hace. Y eso es lo que quizás a veces a la gente no le gusta, porque piensan muchas veces que aquí no se cree o no se habla de los milagros o de la sanidad. Miren, hermanos, a veces nosotros somos el primer milagro de Dios, porque muchos de nosotros, estoy segura, quizás no todos, pero sí la mayoría, nunca nos veíamos en un lugar como este, escuchando esta verdad. Qué mal aquellos que no lo entienden y pedimos y oramos y rogamos a Dios que le pueda ser dada esta gracia y que pueda escuchar y entender. Porque muchos allá afuera, habiéndoles hablado, dice que aún habiendo hablado el Señor, de muchas maneras, por los profetas, por los padres, ahora habla por el Hijo, pero ni así las personas creen. Pueden muchas veces tener a Cristo mismo enfrente y rechazar, porque esto es gracia. Y por eso digo, cuando Dios nos ha dado esta gracia, este privilegio, quizás poquito entendamos para lo grande que es el Evangelio, pero eso es lo que Dios nos quiere revelar. Porque Dios no nos quiere llenar de conocimiento nada más. O que nos volvamos mecánicos repitiendo. Y yo oraba hoy esta tarde, porque a veces pasa, y quizás humanamente es natural que a veces nos maravillamos de las personas, cómo hablan, cómo Dios las usa. Yo me gozo, y siempre se lo digo a mis hermanos, por lo menos con los que comparten. O sea, yo me gozo y aprendo. Y no vengo a juzgar, Dios ha dejado testigos, ¿verdad? No ha dejado jueces, no ha dejado fiscales, lo mencionaba la otra vez, Dios ha dejado testigos nada más.
Es lo que Él quiere en esta tierra, que seamos testigos de su palabra, que seamos proclamadores de la verdad de Dios, que el único medio es nuestro Señor Jesús y que obviamente Él será el que nos abra cada día el entendimiento y nos haga verlo como Dios mismo y nos haga obedecer y permanecer, y como digo, y que nuestra identidad, que estamos en este mundo de paso, no se pierda ese propósito en nosotros, sino todo lo contrario, que se cumpla ese propósito. Cada uno en el don de fe que Dios le ha dado, cada uno en ese don que Dios ha dado a cada quien, Dios lo usa y lo va a usar. Pero que lo que Dios quiere es que le creamos y que dispongamos aquello que Dios nos ha dado, y pueden ser una palabra, dos palabras, pero que eso podamos compartir, porque al final es una semilla que se siembra y el crecimiento la da el Espíritu Santo.